Argob TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Adjetivar a alguien como mesiánico, sobre todo en los días que estamos viviendo, es algo fuerte. Inmediatamente pensamos en ideales religiosos. El Mesías para judíos y cristianos es el Hijo de Dios, el Salvador que envía para liberar al pueblo elegido o para juzgar a la humanidad según otros. En religión ha habido innumerables candidatos y ahora mismo seguramente deben contarse por cientos. ¿Quién no quiere un papá rico y poderoso que a los 30 aparezca para decirnos que el mundo nos pertenece y que hay un reino todavía más grande al que llama los cielos y en el cual gobernará a nuestro lado por toda la eternidad? Y si para aspirar basta con postularse, seguramente que muchos querrán anotarse en la lista. Pero el líder mesiánico no existe sin una masa que lo ayude a alcanzar la meta. Así que es necesario tener una ideología, y esa ideología es el mesianismo. Una forma de interpretar la historia donde el desarrollo de su grupo de creyentes requiere de un héroe que tiene como objetivo establecer un orden revolucionario que dará inicio a una utopía. Por eso la definición se ha extendido también al ámbito político. Hasta hace poco tiempo la religión estaba íntimamente ligada a la política. Pero ¿qué digo la política? La religión se vinculaba a cada ámbito de la vida. Por eso es que cada vez se vuelve más difícil entender qué es o qué no es una religión. En su momento no fue solo un conjunto de creencias, también normaba la vida, incidía sobre la política y ayudaba a tomar decisiones. Los primeros gobernantes fueron también sacerdotes. Fueron considerados dioses, o cuando menos hijos de Dios, y luego en épocas más recientes, cuando el cristianismo llegó a Roma, delegaban el poder de Dios a reyes y emperadores. El poder de reyes y emperadores emanaba, según creían, y aún creen muchos, del mismo Dios. La democracia como ahora la entendemos, los derechos humanos y en fin, el mundo que hemos conocido lleva apenas algunas décadas construyéndose. Así que no es difícil que en algunos momentos de nuestra historia, autoproclamados héroes políticos lleguen y nos seduzcan con sus ideas. Dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Pero ¿cómo encienden la mecha? Es un fenómeno curioso, pero la mecha no es encendida por ellos. Tal vez por eso pueden llegar a sentirse predestinados. Facilita mucho que encuentren un país en ruinas. La pobreza, la corrupción y el hambre pueden llevar a la desesperación, y la desesperación a la idea fija de que un individuo, en este caso un político, escuche sus problemas y los convenza de que tiene la solución. ¿Quién puede oponerse a la idea de que hay que eliminar la pobreza, que se debe eliminar la corrupción o que hay que erradicar el hambre y que además es posible comenzar un mundo nuevo? ¿Cómo? Simplemente siguiéndolo, escuchando su credo y haciendo lo que pida. Lo interesante de todo esto es que ha sido un fenómeno muy bien estudiado y que aún así la sociedad vuelve a caer. Tal vez por desesperación, por desconocimiento o porque existe algo que media entre la razón y la fe y que llamamos esperanza. Tendemos a creer primero en el típico "a mí no me va a pasar, pero pasa", y pasa más de lo que podemos creer. Y por ejemplo, el de Turkmenistán, un país petrolero que pertenecía a la Unión Soviética, que logró su independencia de la mano de Niyazov en 1992, pero que no logró independizarse de él hasta su muerte en 2006. Para lograrlo se presentó como candidato por el único partido legal de la Unión Soviética, el Partido Comunista, que después disolvió para crear su propio partido, que también convirtió en un partido único, pero más a su medida. Además, un año después se declaró a sí mismo líder de todos los turcómanos. Y en 1994, con un plebiscito, extendió su mandato por 8 años con el fin de que pudiera supervisar un plan de desarrollo de 10 años. Así lo dijo.
Esta consulta le dio el 99.9% de los votos, supuestamente. Pero lo extraordinario apenas estaba por venir. Abolió la pena de muerte y concedió a la población nuevos derechos. Pero esto sucedió solo en el papel. En la realidad pasó lo contrario. Fue un líder autoritario y que pasaba por encima de los derechos humanos. Supuestamente el país es un estado laico y garantiza la libertad de culto, pero en la realidad los islamistas llevan las de ganar. La historia, como siempre en estos casos, es la siguiente. Una vez habiéndose hecho con el poder absoluto, se corrompió absolutamente. Impulsó el nacionalismo como una forma de unificar a la población. Los funcionarios que no lograron aprobar su origen turcómano étnico fueron despedidos. Obligó a la población a hablar turcómano y vestir con ropas tradicionales y pronto elaboró un culto a su personalidad. Por todo el país se distribuyeron estatuas doradas de él mismo. Su rostro estaba en todos los billetes, en los medios de comunicación e incluso en las botellas de las bebidas alcohólicas. Durante una de sus declaraciones en medios totalmente controlados, afirmó que cualquier comunicador en radio o televisión que lo criticara se le marchitaría la lengua. Y para ser periodista se requería de un nombramiento aprobado por él mismo. También escribió una especie de tratado moral al que llamó Libro del Alma, y que aunque al principio se obsequiaba, con el tiempo fue lectura obligada para todos los alumnos de las escuelas y universidades. Llegó a tal punto que se obligó a algunos imanes a recitarlo durante las oraciones y demolió las mezquitas de quienes se negaron a hacerlo. Según él, Alá le había dicho que había que leer su libro 3 veces para entrar al cielo. Para 2004 el álgebra y la física se habían eliminado del sistema educativo, pero se alentaba a los estudiantes a memorizar su tratado moral y cantar consignas alabándolo. Supuestamente también envió una copia de este libro al espacio en un cohete ruso. Si es así, todavía debe encontrarse en órbita. Y como este ejemplo hay muchos, lamentablemente. También en América Latina, uno de los casos más sonados es el de Rafael Leónidas Trujillo, presidente de República Dominicana desde 1930 hasta el momento de su muerte. Durante su gobierno, miles de personas fueron asesinadas o desaparecieron, pero se presentaba como un hombre religioso. En las iglesias se leían lemas como Dios en el cielo, Trujillo en la tierra, y en las calles, Dios y Trujillo. ¿Se aprendió la lección? No. A unos años de su muerte llegó al poder Joaquín Balaguer, que al igual que Trujillo llevó a otros tantos miles a la tumba e hizo famosa una frase copiada de la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Y otra que decía todo: mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Quería preguntar, señor presidente, la siguiente. ¿Por qué usted, que ha dado tanto valor a la mujer, a la política, no se ha casado? Seguramente porque no había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Y cuando hablamos de dictadores, queremos pensar en ellos como déspotas a los que nadie aprecia. Nada más lejos de la verdad. Al igual que en los casos anteriores, la gente quería a Balaguer. Realizó, como es común en este tipo de líderes, grandes proyectos de infraestructura, construyó carreteras, puentes, escuelas y hospitales. Lo mismo que Niyazov, quien edificó grandes monumentos, carreteras bien iluminadas e impresionantes edificios públicos que hacen pensar a la gente en una economía próspera, aunque los barrios a los alrededores sugieran otra cosa. O con Trujillo, quien además se consideraba predestinado. En las bardas se leía: nos da todo a cambio de nada. ¿Quién no recuerda a Franco en España o a Hugo Chávez en Venezuela con esta frase? Chávez eres tú también, Chávez eres tú también, Chávez eres tú, muchacha, Chávez eres tú, compañero, Chávez eres tú, sombrerúa, Chávez eres tú, muchacha bonita, Chávez somos todos. Ya yo no soy Chávez, yo soy un pueblo.
Pero ejemplos hay muchos, y van desde los más típicos como Stalin o Hitler, pasando por Pinochet o Gaddafi, el Ayatollah Khomeini o los líderes de Corea del Norte. Todos ellos tienen características que pueden enumerarse. Por una parte, el pueblo toma el rol como sumiso y de fe ciega, de manera que renuncia voluntariamente a derechos como la libertad de expresión o la libertad de credo con tal de ser protegido. La masa, que se considera impotente frente a los acontecimientos, busca ser salvada y apoyada. La devoción y el apoyo al líder se vuelve incondicional. Hace algunos días, el filósofo e investigador Eric del Búfalo publicaba en su cuenta de Twitter que una vez un ministro chavista de la cultura le increpó diciendo lo siguiente: el comandante tiene una estrategia perfecta. Ni tú ni nadie lo entienden, ni pueden llegar a comprenderla, porque nadie está a su altura. También suelen crearse un enemigo, algo que ocupe la mayor parte del discurso. Puede ser inexistente, una conspiración, una potencia extranjera, una mafia, un grupo económico o incluso una etnia o religión. Constantemente hablan de atentados contra el régimen y la integridad moral o física del líder. Por lo tanto, la crítica no es bienvenida. Al contrario, se recibe con recelo. Cualquier persona que disienta puede considerarse traidor. En el colmo de los males, ni siquiera se piensa que el líder pueda cometer errores. Así que cualquier problema que surja no es su responsabilidad. Si algo falla, se deberá a un sabotaje, al ataque de los adversarios o a alguna cosa parecida. En este punto, disentir es peligroso. Se persigue a los críticos, ya sea con amenazas sobrenaturales, como hemos visto, con castigos morales, con cárcel o con la muerte en el peor de los casos. Las personas aceptan esto porque pueden llegar al punto de no distinguir entre el individuo que los gobierna y el mismo Estado. Si el gobernante es amenazado, la nación es amenazada o a la inversa. Es más, pueden llegar a pensar que sin el gobernante, el Estado se viene abajo. Con el tiempo el problema se vuelve más evidente. Comienzan a cambiarse el nombre de calles, edificios públicos o incluso de ciudades enteras. Se sustituye todo por el nombre del líder y casi como una regla es que se levantan estatuas del mismo. ¿Qué los lleva a esto? Algunos hablan del síndrome de Ubris, los síntomas de una mente a la que el poder puede llegar a trastornar. En este cóctel se juntan y revuelven la conducta narcisista, la prepotencia, un ego desmedido, suelen buscar nada más que el reconocimiento histórico, la presencia de ideas fijas que no admiten ser puestas a prueba, etc. Estas personas, por lo general, toman decisiones poco prácticas o costosas, suelen realizar discursos que conceden grandeza a sus propias ideas, tienen un exceso de autoconfianza y muy fácilmente pierden el contacto con la realidad, algo que puede llegar a ser muy costoso para el país que representan. No existe una forma sencilla para escapar de este tipo de situaciones. Por lo general dejan en el camino un rastro de dolor que dura por generaciones y nunca falta quien, a pesar del tiempo, encuentre la forma de justificar sus actos. Lo importante en cualquier caso es entender que jamás valdrá la pena renunciar a nuestros propios derechos, sea cual sea la situación que atravesemos. Es como en los cuentos de pactos con el diablo. Renunciar a tu alma o tu libertad valdría la pena para obtener una pequeña recompensa de la cual solo tienes una promesa. Pero sobre todo, no perder de vista las lecciones que nos deja la historia, aunque parezca que estemos condenados a olvidarla y después repetirla. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No. Exprópiese. Absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales. Hoy voy a anunciar otra. Ya, en un ratico voy a anunciar otra. Para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria,
petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Señor alcalde, esa casita que expropiese y este edificio expropiese. Este es un teatro, expropiese. Caracas, expropiese. Esto allá en la esquina, expropiese. Jacqueline ahora, expropiese. Ajá, pero esto está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita que expropiese y este edificio expropiese. Este es un teatro, expropiese.